¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la crisis energética en Ecuador con otro notable invitado, Alexis Sánchez, exministro del Agua y máster en Ingeniería Hidráulica, directamente desde Ambato, Ecuador. Alexis Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo, Jorge, y a las órdenes para intercambiar criterios y aportar en lo que estemos en posibilidades. Alexis, ¿qué es lo último respecto a la crisis de los apagones en Ecuador? Bueno, Ecuador está atravesando una crisis jamás antes vista en términos de lo que significa carencia de energía y pues no hemos tenido, no recordamos haber tenido apagones de hasta 14 años, perdón, 14 horas al día. Nosotros tuvimos en el pasado apagones que no llegaban a 6 a 8 horas, pero esta vez tenemos apagones que generan unas consecuencias devastadoras en términos de la economía, en términos, digamos, de la vida del Ecuador cuando el Ecuador ya había superado esta etapa, diríamos, de falta y carencia energética. Durante el gobierno de Rafael Correa, en 10 años de gobierno, se construyeron 8 centrales hidroeléctricas, se cambió la matriz energética y pasamos de ser deficitarios en términos de energética a tener excedentes que los llegamos inclusive a exportar a Colombia y a Perú. Resulta que luego de 7 años de una política regresiva, que no ha tenido en absoluto la visión de continuar con el plan maestro nacional de energía, los resultados han sido que en 7 años, aun cuando la demanda crece alrededor de 10% anual, es decir, al menos 70% ha crecido en estos 7 años, no se ha implementado un solo megavatio nuevo. Y claro, ahora con esta sequía fuerte, que no es como se dice en Ecuador, la más grande en 60 años, no, es una sequía fuerte, pero es recurrente, esto es hidrológico, cada año sabemos que tenemos este tipo de problemas y tenemos que preverlos para solucionar la crisis. Eso no se hizo y ahora estamos atravesando esta crisis que va a continuar. Estamos entrando recién en el periodo de sequía, diríamos, y todavía, bueno, está terminando octubre, pero al menos noviembre y diciembre no tendremos lluvias suficientes como para garantizar que las centrales hidroeléctricas trabajen en su total capacidad y las centrales termoeléctricas que cuando entraron en funcionamiento las hidroeléctricas debieron quedar operativas, tal cual lo establece el Plan Nacional, no se lo hizo. No se les ha dado mantenimiento y lamentablemente estamos ahora abocados a este déficit que se está tratando de resolverlo con parches muy costosos y nada eficientes. Esto en líneas generales, más bien responder a las preguntas o inquietudes que tengas, Jorge, alrededor de esta tragedia que vive el Ecuador al momento. Sí, Alexis, el tema es que estamos a 4 meses de nuevas elecciones presidenciales y acá tenemos un presidente, el hijo del hombre más rico del Ecuador, Daniel Noboa, hijo de un empresario que intentó 5 veces ser presidente y no tuvo éxito, y tiene como costumbre echarle las culpas a lo que entiende que es su rival político más importante, es decir, al correísmo, a lo que es hoy Revolución Ciudadana. ¿Le está echando las culpas de esto también, una vez más, en el tema de apagones al correísmo? Lamentable y efectivamente así es. Este gobierno ha mostrado una total y completa ineptitud y desconocimiento. Recordemos que, como tú bien decías, él proviene de la familia más rica del país, que tiene múltiples empresas y lamentablemente en estos 10 meses ya de su gobierno, lo que hemos visto que lo que busca es utilizar el aparato de gobierno para propiciar negocios de carácter privado con sus empresas, lo cual es muy lamentable, sin resolver ninguno de los problemas que tiene este país. Entonces, sumada a su incapacidad, a su improvisación, a su desconocimiento, también lamentablemente existe un afán privatizador de los sectores estratégicos del Ecuador. Entonces, esta negligencia de los últimos 7 años, que fue continuada por Noboa en el último año, se debe también a ese interés de perjudicar al sector eléctrico con el propósito de volver con aquella vieja confiable de que lo público no funciona, cuando funcionó con excelencia durante 10 años, y pues claro, desacreditar en este caso al sector eléctrico para poder privatizar desde sus negocios personales o de sus grupos y élites de poder, todo el sector energético que ha tenido una inversión millonaria durante
décadas, pero especialmente en la década de la Revolución Ciudadana. Y efectivamente ahora, frente a la improvisación, al desconocimiento, lo que hace es recurrir a pretender justificar la falta de energía eléctrica por una política equivocada, supuestamente, porque las centrales hidroeléctricas no deberían ser la base de la matriz energética por el cambio climático, por los estiajes. Pero esto es tan fácil de desmoronarlo, recordando a quienes nos escuchan de que el cambio climático se expresa fundamentalmente en dos extremos. Uno es la sequía y el otro son las inundaciones. Es decir, cada vez tendremos más sequía en verano y mayores inundaciones en invierno. Y las centrales hidroeléctricas, si bien tienen déficit de agua en verano, en invierno, en cambio, son grandes reservorios que nos protegen. Es un control de inundaciones. Así es que no hay razón ni justificativo manifestar de que las nuevas tecnologías o las nuevas fuentes de energía son las que deben primar en la matriz energética de Ecuador. Esto es completamente inapropiado, más aún cuando Ecuador es un país inmensamente rico en recursos hídricos que tenemos que aprovecharlos. Insisto, sabemos de la sequía, hay que prevenirla con centrales térmicas operativas para que cumplan el déficit en verano, pero en invierno son esas mismas centrales, los embalses, ¿no? Los grandes embalses de esas centrales las que nos protegen de las inundaciones, cosa que no podríamos tener con ninguna de las otras fuentes de energía. Volviendo a tus palabras, estamos hablando de un presidente que tú calificas de que esta situación de los apagones y de la situación de energía es producto de su ineptitud. Pero la pregunta viene, ¿y los medios hegemónicos del Ecuador que han estado históricamente al servicio de los grandes intereses económicos, financieros y de las grandes empresas tales como el Universo, el Comercio, Teleamazonas, Ecuavisa, denuncian así sin pelos en la lengua la ineptitud o tratan justamente para ya preparar el terreno para la reelección de Noboa, poner debajo de la alfombra toda esta tierra sucia? Bien, aquí la prensa hegemónica que responde a los intereses de las élites económicas, pues tiene una gran disyuntiva. Por un lado, es mantenerse en la protección y defensa de Daniel Noboa y su gobierno, lo cual cada día se vuelve más difícil, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, la disyuntiva está entre defenderlo o, de alguna forma, optar por alguna otra alternativa que venga de la misma derecha, con proyección electoral, de manera que si la Revolución Ciudadana con Luisa González a la cabeza no triunfara en primera vuelta, hay múltiples posibilidades de que así sea y ojalá sea en beneficio del país, pues en la segunda vuelta que sea una candidatura diferente a Noboa la que llegue. Entonces se comienza a ver ya que la prensa no puede defender lo indefendible. Han llegado al extremo algunos medios de prensa de manifestar que los apagones son productivos o son beneficiosos más bien, en términos de que están reuniendo a la familia ecuatoriana. Y lo dicen sin empacho. Dice, en vez de que los chicos, los hijos estén fuera de casa, ahora que no hay luz, pues se sientan alrededor de la mesa a compartir con la familia. Es decir, han llegado a los extremos de defender con un cinismo horroroso, diría yo, lo indefendible, ¿no? Hemos escuchado cosas tan increíbles de la prensa como que en las escuelas es bueno que no haya luz y que los niños reciban la luz solar, que eso es bueno para la piel. Y cosas como estas. Pero la realidad es que grandes empresarios, emprendedores, pequeños industriales, medianos, grandes, todos, están sufriendo cortes de 14 horas de luz. Bueno, ahora hemos rebajado a 10 en estos días, porque la mayor central hidroeléctrica del Ecuador, Coca-Cola, construida por la Revolución Ciudadana y criticada enormemente, es una central de paso en un río muy grande y cuando llueve en ese sector, inmediatamente esta central aumenta su potencia y pues esto ha mejorado ahora, ha recortado el número de horas, que no sucede con las grandes centrales hidroeléctricas del sur, que dependen de un embalse inmenso, son 500 millones de metros cúbicos de agua que tardarán en llenarse 3 meses. Pero volviendo al tema, efectivamente la prensa está frente a esta disyuntiva, pero como sabe que Luisa González está al frente con una gran ventaja
y con múltiples opciones de superar el 40% en primera vuelta, que le daría el triunfo sin segunda vuelta, si tiene 10% de ventaja con el segundo, independientemente de quién fuera, o Novoa o alguien más de la derecha. Novoa viene cayendo con fuerza y los apagones seguramente le van a pasar factura. Así es que en esa disyuntiva tienen que admitir el desastre de lo que sucede en el país. Por ejemplo, a esta central Coca-Cola Sinclair, que es la más grande, 1.500 megavatios, ahora mismo está generando la mitad de toda la energía que tenemos en este estiaje. Se le decía de todo. Se dijo que tenía millones, qué sé yo, decenas de miles de fisuras. Era un elefante blanco que además de innecesario estaba mal hecho, etcétera. Y ahora tienen que tragarse sus palabras, lamentablemente, no, digamos para ellos, para el Ecuador, en buena hora que despierte alrededor de ese engaño permanente de la prensa, que ya no lo pueden esconder más. Esa es la disyuntiva de la derecha y de los grupos hegemónicos del momento. Alexis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alexis Sánchez directamente desde Ambato, en Ecuador, sobre la crisis energética que vive Ecuador. Alexis es exministro del Agua y también máster en Ingeniería Hidráulica. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alexis Sánchez directamente desde Ambato, en Ecuador, sobre la crisis energética que vive Ecuador. Alexis es exministro del Agua y máster en Ingeniería Hidráulica. Volvemos entonces a que esta crisis, como tú la calificabas, que no se ha visto en décadas, está ocurriendo a 4 meses de la próxima elección presidencial. El actual presidente, Daniel Noboa, desde el día número 1 decía que su meta era hacerse reelegir. Acá estamos hablando de un país que en las últimas 2 elecciones se recurrió a los mecanismos más sucios que se podía imaginar. En el caso de la elección del banquero número 1, Javier Lasso, sacaron entonces, que competía con un representante del correísmo, Andrés Arauz, sacaron entonces a un fiscal que lo importaron, entre comillas, de Colombia para ensuciar la campaña de que había sido financiada, por supuesto mentira, por las FARC, y ahora en la última elección asesinaron a un candidato presidencial 10 días antes de que se diera la elección que ganó este señor Noboa, y le achacaron entonces el asesinato al correísmo. De todos estos antecedentes, Alexis, para de aquí entonces a febrero del 2025, cuando es la próxima elección, ¿sacarán otro así subterfugio sucio para tratar de descarrilar el triunfo, el posible triunfo del correísmo? Seguramente tendremos que esperar alguna de estas sorpresas, pero justamente por estas circunstancias que tenemos que prepararnos mejor. El combate contra la prensa hegemónica, que tiene muchísimos recursos y lo hace a todo nivel, incluida la prensa alternativa, pues es difícil cuando del otro lado lo que existen solamente son convicción y principios y no tenemos el poderío económico como para contrarrestar en igualdad de circunstancias. Pero el tiempo nos va dando la razón. Y las mentiras, más allá de que Goebbels decía, ¿no es cierto?, que después de 100 veces repetidas se volvían una realidad, no deja de ser cierto de que la gente se deja engañar una otra vez, pero finalmente no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Y el pueblo ecuatoriano está despertando. Pero no me refiero solamente a la clase media y baja que han sido duramente golpeadas, me refiero también a aquella clase orientada muy especialmente, diríamos, con el sector de la derecha, con el gobierno de Noboa en este caso, que también se han dado cuenta que ellos, desde su perspectiva empresarial, están también cayendo al abismo y se dan cuenta de la ineptitud, de la falta de conocimiento y lo que es peor, del qué me importismo de un muchacho que llegó a la presidencia sin ninguna capacidad ni preparación previa y además de manera
imprevista, diría yo, ¿no? Él fue un juego de las circunstancias y apareció en la palestra, él estaba con 3, 4%, aparece en la palestra y la posibilidad de ganar las elecciones, de pasar a segunda vuelta, luego de un debate entre los candidatos, y como nadie pensaba que él podría llegar a un porcentaje importante, nadie lo tocó. Y él tuvo esa libertad de poder decir cosas que resultaron todas mentiras. Imagínense que en ese debate que le promovió, diríamos, le dio la posibilidad de llegar a segunda vuelta, él dijo que no teníamos problemas de generación eléctrica, sino de distribución. Y que él iba a hacer las cosas de tal manera que iban a bajar los costos de la luz, al igual que los combustibles. Decía que va a bajar el precio de los combustibles y en ese debate incluso se atrevió a increpar a entonces candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, alrededor de que ella seguramente elevaría el IVA. Es decir, el IVA en Ecuador era el 12%, al momento es 15%, y esos 3 puntos los elevó Noboa, al igual que los combustibles, que los elevó también y los puso a precios internacionales. Y él que decía que no tenemos problemas de generación, ahora ha contratado una barcaza, ha alquilado una barcaza que vino desde Turquía sin contrato alguno, supuestamente arriesgando, se vino hasta el Ecuador, y esa barcaza que es termoeléctrica alquilada, es decir, nos está costando alrededor de 145 millones de dólares y que podrían llegar a ser 400 millones de dólares, porque el Ecuador es el que le suministra el combustible para que esa barcaza genere 100 megavatios, que en la realidad han sido 80, 50, 40 e incluso durante algunos días generó nada más 12 megavatios. Entonces, definitivamente la derecha estará esperando. Yo digo, están en la disyuntiva si seguir con Noboa o buscar que otro candidato de derecha llegue a la segunda vuelta, porque lamentablemente para ellos, insisto, Noboa ha hecho una pésima gestión, es un hombre incapaz de mantener un diálogo en la prensa, todo lo que hace lo hace a través de TikTok, redes sociales, y llega al extremo, por ejemplo, ahora, hace menos de 48 horas, wow, tuvo una entrevista supuestamente en vivo, y pues le han puesto en evidencia por su reloj de que la entrevista fue pregrabada. Es un hombre que no está capacitado ni siquiera para poder sustentar, mucho menos de manera argumentada, etcétera, sus decisiones. Y todo es la utilización del prompter, la pregrabación o también lo que les digo, ¿no? Esta mitomanía, esta forma, producto también del desconocimiento total del mandatario, nos lleva a esta crisis que ya es asumida también por la derecha y están viendo que con Noboa el país se cae cada vez más y sus intereses particulares incluso están siendo perturbados y en grave crisis. En términos económicos, esto está generando desempleo, esto está generando inflación. ¿Cuánto cuesta por día tener un país paralizado? Ayer conversaba con un experto energético con conocimiento justamente en, diríamos, desde adentro del sector eléctrico y me explicaba las valoraciones que estaban haciéndose y me decía que al menos en lo que viene de este mes de octubre y con noviembre tendríamos pérdidas aproximadas de 2.500 millones de dólares. Esa sería la realidad, porque esperamos que al menos hasta diciembre tendremos esta crisis y pues en enero esperamos que comiencen las lluvias, pero como explicaba hace un momento Jorge, para que pueda funcionar el 30% de la capacidad hídrica del país, dependemos de grandes embalses que con un día de lluvias no nos resuelven el problema, sino que tiene que llover al menos de manera sostenida alrededor de 3 semanas, 20, 25 días, para que esos embalses recuperen la cota que nos garanticen hidroelectricidad durante el año, hasta la siguiente sequía. Lo que no sucede con, insisto en esto porque es importante que quienes nos escuchan lo entiendan, con la gran central Coca-Cola Sinclair, que es una central de paso, significa que no tiene un gran embalse, pero en cambio tiene un río con grandes caudales. Entonces, apenas llueve, con unas horas solamente de lluvia, el río crece y la central puede generar una gran cantidad de energía, que es lo que le está salvando ahora al Ecuador y ha permitido bajar de 14 a 10 horas los cortes. Esta central hidroeléctrica, que es la mayor obra de ingeniería del país en su historia, tal vez comparable solamente al ferrocarril de Alfaro hace 100 años, hace más de 100 años, esa central hidroeléctrica ha sido la obra más vilipendiada
vilipendiada por la prensa hegemónica, llegó a enajenar al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, diciéndole que era un elefante blanco, que se construía de gana, que ya teníamos excedentes de generación hidroeléctrica, que estaba mal hecha, que se iba a destruir en poquísimos meses, que no servía para nada, que esa era una muestra de corrupción, etcétera. Y ha sido esa central hidroeléctrica lo que ha salvado al Ecuador del colapso total frente a la inoperancia, frente a los 3 gobiernos neoliberales que, insisto, no incrementaron un solo megavatio en generación y tampoco dieron el mantenimiento a las centrales térmicas que estaban, que debían estar operativas, no funcionando permanentemente, pero destinadas a funcionar en estiaje y cubrir la falta de agua en las hidroeléctricas. Esa es la realidad del momento. Y a 4 meses de las elecciones, entonces, Alexis, ¿cuál es el panorama electoral? Bueno, yo soy muy optimista. Hay muchísima diferencia con Luisa González. Luisa González, cuando está en los medios con total conocimiento de causa, con asesoría de primera línea, tiene clarísima cuál es la situación del país. Ella ha manifestado que inmediatamente ha asumido el poder. Ella lo que hará es poner, diríamos, darles el mantenimiento inmediato a las termoeléctricas para que puedan cubrir y garantizarnos agua para el próximo estiaje y acometer con el Plan Nacional Energético, el Plan Maestro, que quedó trunco, que quedó suspendido, paralizado en el 2017. Digamos, no hay una solución mágica porque una gran central hidroeléctrica, por ejemplo, Cardenillo, con 600 megavatios, estaba en el plan, debió haber comenzado en el 2018-19 y debió terminarse en el 2024. 5 años nos tomaba la construcción, no se hizo. Entonces habrá que retomar la construcción de Cardenillo, pero eso nos va a tomar 5 años. Por eso es tan importante la visión de Luisa González para reconstituir el parque térmico de generación para poder suplir ese déficit. Y pues ella tiene muy claro alrededor también de la necesidad de las energías complementarias, de energías limpias, pero estas hay que entenderlas que son solamente energías menores, no pueden estar en el núcleo de la matriz energética. Yo alguna vez leía esta analogía muy interesante de años atrás de un escritor ecuatoriano que escribía por los años 70 El festín del petróleo, y hacía una analogía a Jaime Galarza Zavala, me refiero, y él decía que nosotros quememos petróleo en Latinoamérica, los países petroleros, especialmente aquellos que tenemos, que quememos petróleo para generar energía eléctrica teniendo tanta agua en Latinoamérica, la analogía es esta, más o menos como que los países árabes que carecen de agua y tienen mucho petróleo y tienen que utilizarlo, es más o menos como que ellos trajeran icebergs, ¿no es cierto?, para generar hidroeléctricamente su energía, ¿no?, su electricidad. Y esto no ha cambiado mucho en 50 años. Que nosotros no utilicemos el potencial hídrico sería un pecado, es decir, las energías, la energía solar, la energía eólica, etcétera, son muy buenas, hay que utilizarlas, pero para complementar la matriz energética. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, la gente dice, no, pues la energía solar es limpia, etcétera, y no tiene sequía. Yo les recuerdo, primero, que la energía solar, si instalamos en capacidad 100 megavatios, les recuerdo que solamente funciona en las horas de luz. Por tanto, ya no son 100, serán 40, serán 30. Y también les recuerdo lo que comencé diciendo hasta ahora en esta entrevista, y lo voy a repetir. Las grandes centrales hidroeléctricas con estos inmensos reservorios nos sirven no solamente para generar energía, sino para protegernos de las inundaciones cuando este cambio climático golpea no con la sequía, sino con los excedentes de agua y las gravísimas inundaciones que también son desastrosas en términos económicos para un país. En las últimas 2 elecciones, Luisa González, es decir, en la última elección Luisa González, en la anterior Andrés Arauz, los candidatos del correísmo claramente ganaron la primera vuelta y al llegar a la segunda vuelta todos se montaron en el caballo de hay que demoler al correísmo, formaron una coalición y ganaron, precisamente ganó la derecha a expensas de que otra vez quedara postergado entonces el progresismo del presidente Rafael Correa. ¿Volverá esto? Porque aparentemente la gran asignatura pendiente del correísmo es que no logra hacer alianzas para llegar a ese 50% más 1 de los votos y se queda en el orden del 40 y algo.
No sé si me escuchan. Perfecto, Sí, ahora sí. sí, sí. Efectivamente, así ha sucedido, pero yo veo que tenemos una situación diferente. Y yo les recuerdo que si bien nos llegamos a hacer una alianza electoral con un solo binomio, con la centro izquierda y la izquierda, esta vez, pues, de todas maneras hay un preacuerdo para apoyar al candidato del progresismo en la segunda vuelta. Y esto es muy importante y no sucedió en las dos elecciones anteriores. Así es que yo tengo el optimismo, primero, que una buena parte del electorado engañado por la mitomanía del presidente Noboa y de la prensa, ahora ante la situación precaria que vive el pueblo ecuatoriano, no solamente los pobres, no solamente la clase media, también la clase burguesa, también el empresariado, la derecha está sufriendo en carne propia lo que ellos mismos generaron. Entonces, buena parte de, de ese sector poblacional se volcará por Luisa González como una solución y tendremos también, espero que así sea, el apoyo pues de todo el sector del progresismo. Así es que yo soy optimista, creo que Luisa González, con mucho más aplomo ahora, con mayor experiencia, está haciendo excelente gestión, está recorriendo el país entero y eso nos va a permitir al país como tal salir de este hueco inmenso, de este abismo profundo en el que seguimos cayendo mientras no tengamos una alternativa con conocimiento técnico, con compromiso social, con visión de país a mediano y largo plazo. Alexis Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Jorge y siempre a las órdenes. Muchas gracias a ustedes.